Passo para a experiência da Colômbia. A gente vai contar com a participação da professora Maria Eugênia Delgado Galego. Ela é professora investigadora e pesquisadora da Universidade do Vale na Colômbia, PhD em Saúde Pública, mestre em Psicologia Social, especialista em Educação Popular, autora de um livro e vários artigos relacionados com a participação social em saúde na Colômbia e em outros contextos. Bem-vinda, professora Maria Eugênia. Tem a palavra, por favor. Professora, seu áudio está desligado. Buenas tardes. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Igualmente voy a hablar en español porque pues me siento quizás más cómoda hablando en mi idioma madre. Nosotros empezamos a trabajar, a investigar, a explorar, a develar acerca de la participación social en salud en Colombia. Lo empezamos a hacer a finales de los años 90, principios del 2000, es decir, ya hace 22 años. Iniciamos todo este trabajo grande, lo empezamos a hacer 4 instituciones, 2 universidades europeas, la Universidad Federal de Pernambuco y Colombia, con la financiación de la Comunidad Económica Europea, que así se llamaba en aquella época. Iniciamos nuestro trabajo muy recientemente, llevábamos 8 años, 7 quizás, de la implantación de la Constitución del 91, nuestra Carta Política que empezó a regir en 1991, y luego la reforma al sector salud que se dio mediante la Ley 100 en 1993. Esta reforma y la misma Constitución tenía unos tintes ya neoliberales, pero sobre todo la Ley 100. La Ley 100 fue propuesta, además, por un académico investigador que era de una clara visión neoliberal. Por aquella época aunque hubo un debate fuerte, pues se impusieron, al fin y al cabo, en el Congreso. Teníamos un Congreso absolutamente conservador. Y además, la propuesta de la Ley 100 fue hecha por un político de gran poder en los últimos 20 años en Colombia, un hombre absolutamente de derecha, que fue presidente durante 2 periodos, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, iniciamos a evaluar esa política, la Ley 100, sobre todo en la parte de salud, no tanto en cesantías, no tanto en jubilación, solamente nos centramos mucho en el componente de salud, ¿no? Y entonces, desde allá para acá, pues, hemos seguido trabajando, no hemos perdido pues ese trabajo y lo hemos venido continuando. De hecho, hemos hecho algunos cortes en el 2000, que fue el primer corte que se hace con unas encuestas para conocer algunos elementos de la política de participación social en salud. Se hizo Colombia y lo hicimos con Brasil e hicimos comparativos. Luego, en el 2010, se hizo otro segundo corte, que de hecho pues fue mi trabajo doctoral en salud pública. Esa fue mi tesis.
Y ahora en el año 20 empezamos un tercer estudio transversal. Lo que pasa es que nos tocó parar por la pandemia, pero ya lo continuamos, ¿no? De eso entonces les hablaré un poquito más tarde. Solamente les quería comentar esto, pues a manera de introducción, desde donde parten estos trabajos nuestros en los últimos 20, 22 años con relación a la participación social en salud. Bueno, resulta que la participación social en salud en Colombia arranca, digamos, que vinculado con la salud, la participación, porque es que la participación es un comportamiento social ancestral. Eso lo han tenido todos nuestros pueblos originarios. Lo que pasa es que a veces se les pierde esa perspectiva histórica, ¿no? Y creen que la participación en salud se creó y se inventó dentro del ámbito de la salud. No, no, no. Nuestros pueblos originarios no solamente se han desarrollado, han vivido, sino que han resistido por la participación, a la cual en muchos pueblos de América Latina tienen nombres muy bonitos. Se llaman la minga, la guelaguetza, la mano volteada, el brazo prestado, ¿no? Y esto ha sido, pues, como les comentaba, prácticas ancestrales. Bueno, en Colombia en los años 50 empieza a darse un poco una visión, se empieza a introducir la participación en salud, pero desde una mirada muy funcionalista. Por favor, me le pinchas allí para verla eso. Entonces, desde esa perspectiva funcionalista, la participación en esta época era entendida como un medio. Ya sabemos que la participación no solamente es un medio. Era una ayuda necesaria para la implementación de programas de salud y para atender a las demandas de la población en la construcción de acueductos, viviendas, de escuelas, de centros de salud. A fines de los años 50, el Ministerio de Salud empezó a poner en marcha programas de control epidemiológico, impulsando la organización de comités de salud o consejos de salud, conformados por los vecinos y con carácter territorial alrededor de los centros locales de salud. También era convocada la comunidad a participar a través de la minga, del brazo prestado, en la construcción de acueductos y servicios sanitarios. Estos consejos de salud más tarde dieron paso a los sistemas locales de salud que implementó y trató de impulsar la Organización Panamericana de la Salud en todas las Américas. Entonces, como podemos ver, en esta primera instancia, sí, era una participación en salud muy incipiente, pero muy dentro de un sentido funcionalista y podríamos decir que hasta oportunista. La gente participaba en salud, pero era una participación muy incipiente, muy instrumental, ¿no? Donde no se los tomaba en cuenta sus opiniones, donde la gente no participaba haciendo ni diagnósticos. A veces ni la gente le preguntaba cuáles son sus necesidades, dónde vamos a hacer los acueductos, dónde quedarán las escuelas, ¿no? Esto pues todo era planeado desde el centro, ¿no? Desde los ministerios o desde las secretarías de salud y de educación, pero se contaba muy poco con la comunidad, simplemente se contaba en un sentido instrumental, funcionalista. Bueno, pasamos la otra, por favor. Vamos a un segundo momento de la participación social en salud. Ese segundo momento se da en los años 60. Aquí empieza un trabajo asistencialista de las universidades en la construcción de una salud comunitaria. Entonces, con el apoyo de fundaciones como la Kellogg's y Rockefeller, la Universidad del Valle, la Universidad de Caldas y la Universidad Javeriana de Bogotá
Impulsaron programas de medicina comunitaria integrando la formación médica, la prestación de los servicios y la participación de la comunidad en la promoción de la salud, en el control de patologías prevalentes, en el saneamiento y agua potable, en salud materno-infantil, nutrición, etc. Desde la Universidad de Antioquia, el doctor Abad Gómez, uno de los primeros saludistas de Colombia, impulsa el proyecto Promotoras Rurales de Santo Domingo, en un corregimiento, en un pueblecito cerca de Medellín, donde se capacitaban como educadoras mujeres campesinas en primeros auxilios, en educación sanitaria, en saneamiento ambiental, en cuidado materno-infantil, en nutrición. Es de anotar aquí que estas universidades pues, se involucran con las comunidades y van a trabajar con ellas, quizás y tratando de responder a esa corriente de, digamos, de protesta y de rebeldía que se estaba dando en los años 60 en casi todo el mundo. En los Estados Unidos se estaba dando todo aquello de los derechos humanos de las minorías. Empieza a surgir con mucha fuerza, igualmente en los Estados Unidos, todo el movimiento feminista. En Europa, pues sabemos todo lo que se venía dando, sobre todo en París, con la Revolución del 68. Bueno, pues eso no nos fue ajeno en América Latina. En América Latina se empezaron a abogar de lo que venía de afuera, pero aquí igualmente se tenía ya una gran efervescencia, venían dándose en todos los trabajos de Freire, los trabajos de Falsborda, ¿no? Nuestros dos grandes prohombres de todo esto, de la impulsión de la participación, pero no solamente en salud, sino la participación de la sociedad en el Estado, ¿no? En los gobiernos. Y entonces, estas universidades, estos académicos de estas universidades, pues con ese aire que se estaba dando, además unos movimientos obrero estudiantiles grandísimos que se dieron en América Latina, ¿no? Entonces se tratan de meter también como en esos actos de hacer un trabajo con las comunidades desde las universidades, pero como vemos, los apoyaban la Fundación Kellogg's y Rockefeller. Entonces allí era muy poco lo que podían plantear ellos como unos cambios estructurales fuertes en la salud. O sea que terminaron siendo, pues como lo digo yo allí, y en un trabajo que ya pronto publicaré en este sentido, pues fueron simplemente unas pequeñas brisas, ¿no? Que refrescaban pues esta gran protesta en América Latina con relación, por ejemplo, a cosas como la salud comunitaria, la salud pública, pero no pasaron mucho de allí. Sí, digamos que quedan unos trabajos interesantes, pero de todas maneras tenía un enfoque muy asistencialista. Bueno, pasamos a la otra. Un tercer momento. No, me pasaste al cuarto momento, te saltas atrás, allí. El tercer momento de la participación en salud se empieza a dar en los años 70. ¿Por qué? Pues empieza a formalizar la participación social en salud, ¿no? Entonces, se empieza a formalizar mediante la creación de la Dirección de Participación de la Comunidad en 1974 por parte del Ministerio de Salud, del muy reciente Ministerio de Salud. Un Ministerio de Salud fue creado en 1974 con el fin de capacitar a las comunidades en participación social en salud. Otro evento importante allí en esa década
fue en 1975, el Ministerio de Salud crea los comités de salud y las unidades regionales y locales de salud para impulsar la participación comunitaria. Yo he rastreado estas acciones en el ministerio, he tratado de rescatar documentos ya haciendo prácticamente una arqueología documental. Y pues es muy poco lo que se documentaba, lo que se trabajaba, pero de lo poco que he investigado y que he tenido la oportunidad de haber entrevistado a algunas personas que estuvieron allí, me comentan que fue muy, muy escaso en realidad el impulso de la participación en salud de las comunidades. En el periodo 76-78, el Ministerio de Salud lleva a cabo un estudio que le permitió observar que solo el 6.2% de los servicios regionales de salud habían logrado una participación significativa de la comunidad. ¿Las razones? Pues falta de personal capacitado y falta de aplicación del componente de participación de la comunidad. Muy paradójico, porque la gente no participaba, pero era porque no la involucraban a la participación, ¿no? Entonces, eso demostró este trabajo y otro que también por aquellas épocas hizo la Organización Panamericana de la Salud, donde veían que la gente participaba en salud, pero a través de otros mecanismos de participación creados en Colombia, como eran las juntas de acción comunal. Entonces, a través de las juntas de acción comunal sí se veía, había mucha participación de la gente, no tanto en salud, pero allí empieza a emerger una participación en salud más o menos importante, pero tampoco era mucho y también era una participación que estaba muy llevada y muy impulsada por los jefes políticos y los gamonales políticos en los municipios pequeños. Había mucho clientelismo. Bueno, pasemos la otra, por favor. El cuarto momento de la participación social en salud en Colombia, creemos que tiene su hito a partir de los años 80. En el año 81, el Estado intenta articular las acciones de participación en los comités comunales de salud para que las comunidades más desfavorecidas lograran participar de forma adecuada y efectiva. Esta estrategia funcionó hasta 1984, cuando se empieza a privilegiar el fomento del autocuidado, cuyo énfasis era la implementación de comportamientos de autocuidado. Por allí alguien decía, sí, ya se veía y se empezaba a sentir la llegada del neoliberalismo. Claro, aquí estaba asomando las orejas el lobo del neoliberalismo y las asomaba, las venía asomando desde finales de los 70 con varios documentos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que ya estaban planteando este tipo de énfasis en la salud. O sea, que cada cual fuera autónomo en cuidar su salud y la salud venía recayendo en cada uno, ¿no? Bueno, un segundo momento son que vuelven las universidades privadas y públicas, con algunas instituciones de salud también, retomando las experiencias, aquellas que les hablé de los años 60 de estas universidades. Entonces empiezan a implementar programas de salud comunitaria, valorando la participación activa de la comunidad en todo el proceso. A mediados de la década se concibe la participación en salud con énfasis en la educación, buscando la forma de esa toma de conciencia para que las personas cuidaran de su propia salud y de la salud comunitaria. Aquí, digamos, se da un paso, al menos ya se empieza a considerar que
que cambiar también de estrategias y era una estrategia de atención primaria en salud, sobre todo con mucho énfasis en la educación. Pero igual no se quitó esa mirada de la salud recayendo en los individuos. Un tercer momento se da en Colombia y en América Latina, los sistemas locales de salud, los SILOS, impulsados por la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, como una táctica de la atención primaria en salud, cuyo propósito era descentralizar la toma de decisiones e involucrar a la comunidad en ellas. Estos programas empezaron a languidecer en los años 90, cuando empieza a entrar en Colombia la Ley 100 en salud, que fue la reforma a todo el sector salud, una reforma muy neoliberal, como les comentaba ahora. A finales de los años 80, se genera la descentralización política y administrativa y fiscal del Estado, en cuyo marco se crean los comités de participación comunitaria en salud. Esta figura de participación comunitaria se conservó y todavía se conserva. Los que solo operaban en aquella época, y diría yo que en esta también, muy tímidamente. Luego, con la Ley 10 de Salud en el año 90, se reorganiza el Sistema Nacional de Salud, que revive a los copacos y se les amplían sus funciones. Por favor, pasamos a la otra. Hola. El quinto momento, digamos, que tiene su hito marcado, pues definitivamente en lo que partió en dos la historia de la salud de este país, que creo en América Latina, no fue solamente en Colombia. A finales de los 80, Brasil hizo la reforma al sector salud y los demás países, casi todos los países de América Latina y del Caribe, empezaron las reformas al sector salud. Reformas recomendadas, todos lo sabemos, por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y por el BID. Bueno, con la nueva Constitución del 91, Colombia pasó a ser una democracia participativa. Antes éramos una democracia representativa, la que muchos creemos que seguimos siendo, más representativa que participativa, donde se estableció la salud como un servicio público de carácter obligatorio. Ojo a ese concepto. Se estableció constitucionalmente a la salud como un servicio público de carácter obligatorio, ¿no? Pero por ningún lado lo presentó como un derecho. Y con participación de la comunidad. Se crea entonces el Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde la participación del nuevo ciudadano debe darse en la planeación, en la ejecución, vigilancia y control de la gestión del servicio público de la salud a nivel local y en la dirección operativa, en la dirección, en la operación, en la vigilancia y el control del sistema. Esta ley pues empezó a funcionar en 1993. Con el fin, este nuevo sistema de salud crea la política de participación en el control del sistema por medio de un decreto, Ley 757 del año 94, considerando dos tipos de participación en salud. Consideró la participación social a nivel ciudadano. Esto era, y es, y sigue dándose, es una participación enfocada a defender los derechos de los individuos basada en una lógica de mercado. Como son, sus mecanismos lo dicen,
los buzones de sugerencias, las oficinas de atención al usuario, las veedurías. Por otro lado, implementó la participación comunitaria o ejercicio del derecho de las organizaciones comunitarias a participar en las decisiones de planeación, de gestión, evaluación, veeduría en el sistema con mecanismos como los COPACs, comités de participación comunitaria, que se dan a nivel municipal. El otro tipo de participación que se implementó a través de esta política del año 94, claro que tenía un marco en la Constitución del 91 y en la Ley 100, fue la participación institucional en el sistema de salud, en el Sistema General de Seguridad Social y Salud, como el derecho que tienen los ciudadanos y las comunidades a participar en la dirección, en la operación, vigilancia y control del sistema. ¿Con qué mecanismos? Con mecanismos como asociaciones de usuarios, comités de éticas hospitalaria, juntas directivas en las instituciones prestadoras de salud, que son las IPS, y las EPS, que son las aseguradoras en salud. Valga aquí decir que en Colombia tenemos nuestro sistema, considera que la vinculación de nosotros al sistema tiene dos vertientes. Una que es el régimen contributivo, donde los usuarios contribuimos, los que tienen capacidad de contribuir de manera independiente, o si no, a través de las empresas, de los trabajos, de los empleadores, se contribuye al sistema de salud. La otra es el sistema de salud subsidiado, que es para aquellas comunidades en alto riesgo, comunidades empobrecidas. Y está el otro, porque a la larga son tres, sino que el tercero tiene un nombre que la verdad es un eufemismo que da risa. Son los que no están ni en uno, no contribuyen, porque no tienen la capacidad para contribuir, pero tampoco han sido articulados al régimen subsidiado, y estos se llaman los vinculados. Son los vinculados, pero los vinculados no tienen ninguna vinculación. A estos vinculados les presta su atención en salud los hospitales públicos en Colombia, los que cada vez más están, eso pues si quiere lo conversamos más dentro de un ratico, a partir de la Ley 100 en salud se debilitó mucho los hospitales públicos, porque el subsidio en salud iba a la demanda y no a la oferta. Antes de la Constitución del 91 y de la Ley 100, los hospitales públicos le prestaban la atención a gran cantidad de la población en Colombia. Pero estos fueron debilitados porque ya pues el Estado ya no les volvió a enviar fondos y fueron cada vez más decayendo. Se han cerrado muchos hospitales, clínicas públicas, sobre todo lo público, pero se empezó a fortalecer mucho las instituciones de salud, las clínicas privadas. Es así, a través de la Ley 100 se fortalecieron mucho, como se fortalecieron mucho las empresas promotoras de salud. Ese es su nombre, EPS, pero ellas son las aseguradoras, porque es que a través de la Constitución del 91, donde se planteó que nosotros, los colombianos, empezábamos a participar y a tener nuevas relaciones con el Estado y que podíamos ya tener un Estado participativo. Sí, un Estado participativo donde la sociedad civil se la convocó a participar, pero a los
ciudadanos común y corriente, es decir, a la gran mayoría de la población, se nos convocó a participar en salud, pero como usuarios, como clientes. Ya no éramos pacientes ni nada de eso, clientes. Y la otra parte de la sociedad civil a la que se le invitó a participar en salud fue a las grandes empresas para que se hicieran cargo de las aseguradoras. Las aseguradoras que son las intermediarias, ellas simplemente lo que hacen es administrar los fondos de salud, ¿no? Ellas Profesora María Eugenia, recogen, bueno, los que perdóname. estamos en los regímenes contributivos les pagamos a ellas directamente, pero ellas también recogen vía impuestos, los impuestos que pagamos los colombianos recogen todo este capital. Y ellas se encargan, a su vez, de enviarles a las clínicas y a los pocos hospitales que quedan públicos los dineros por la atención a las personas que forman parte de sus portafolios, ¿no? O sea, una Profesora visión María Eugenia, absolutamente perdóname neoliberal. interrumpirle, perdóname, pero es que el tiempo ya se ha Ya, agotado. Le vale. pido que por favor intente concluir un minuto, por Sí, favor. ya acabo con Gracias. esto. Bueno, el sexto momento, que es, por favor, me pone la diapositiva y ya con eso termino, en la última. En el 2011 se lleva a cabo una reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la ley 1438, donde el ministerio, queriendo dar cumplimiento a mandatos legales, establece explícitamente a la salud como un derecho autónomo fundamental. Aquí sí ya, fue hace muy poco, ¿no? Fue hace 11 años, cuando se misma recoge a concebir a la salud como un derecho autónomo y fundamental. Y también mediante una ley estatutaria, es decir, una ley vinculante con la Constitución, se dispuso que la promoción y la protección del derecho a la participación en salud, en especial en los aspectos de la planeación, el control social y la financiación. Es decir, a partir del 2011, la salud empieza a ser considerada un derecho fundamental y a partir del 2015 también ya hubo una vinculación de fuerza constitucional de la participación social en salud. Pero aún estamos regidos por este sistema de salud con una clara visión neoliberal. Esperamos ahora que con el cambio de gobierno, por fin, después de 200 años, tenemos un gobierno progresista en este país, una ministra de Salud que ha sido una activista en este sentido, defendiendo lo público, defendiendo las instituciones públicas. Está ahora de ministra la doctora Carolina Corcho y ya está reformulando el nuevo sistema de salud en el que se está pensando que se van las aseguradoras, cuestión que va a ser muy difícil, esto va a tener grandes debates sociales y políticos en el Congreso, porque es que resulta que esas EPS, es decir, las administradoras, están en manos de unos oligopolios, en manos de políticos muy poderosos y ellos no van a dejar que fácilmente les arrebaten esos grandes capitales que acumulan vía la salud. Bueno, con esto acabo. Gracias. Muchas gracias, profesora María Eugenia. Una vez más, perdóname haber interrumpido.